Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine, in the cave at the tip of the lily, in some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. Take this waltz, take this waltz, take its broken waist in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. Pues hará 8 o 9 años. ¿Y con qué idea empieza? La idea era hacer una tabernita o una cosa, no muy, sin muchas pretensiones. ¿Sí? Porque éramos dos parados, entonces no teníamos... O sea, que la idea surge de dos personas que están paradas y... se quedaron sin nada, sin posibilidades de nada, y yo particularmente con 2 hijas que me tenía que criar y sacar adelante. ¿Tú eres del barrio o vivías en el barrio? Yo vivía en el barrio ya. Take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. ¿Quién es el cerebro de la cocina en Sabors? ¿Es un cerebro? Es decir, hay una persona que innova en platos, en nuevos... no sé. Yo me veo más en cocina. Más en cocina. Sí. A mí hay una parte que me gusta de la cocina. Me gusta. Lo que es la parte de innovación. Investigar, bueno, o hacer las cosas bien. Es bien para ti. Para mí es, mira, yo creo que la comida, o sea, aparte de que esté bien presentada, que el producto sea bueno, también en función de la demanda que hay y de lo que pueden, de lo que van a pagar, eso es así también, ¿no? Un poco de lo que van a pedirse. Pero para mí hay 3 pasos que es importante. Uno es que el producto se intente escoger lo mejor posible, luego que la elaboración respete al máximo los productos naturales. Y tercero, que es muy importante, es que la comida te siente bien. La comida te tiene que sentar bien también. O sea, para mí eso es lo importante. ¿Qué tipo de público es con el que gusta trabajar? A mí el público me gusta todo, ¿eh? Quiero decir, en principio todo es público. ¿Cuál es el que se puede acercar? Pues yo creo que gente que valore la comida, o sea, que valore lo que es importante, que es comer un poquito bien. A mí me gusta que se acerque a la gente joven también, ¿eh? Que aprendiera un poquito también no sé, a los sabores, las cosas buenas. Ruzafa, ¿qué significa Ruzafa para Sabors? ¿Qué representa el barrio para Sabors? Bueno, Sabors nació aquí, pienso continuar aquí, yo creo que es importante. Es un barrio, yo creo que dentro de que parece que es un barrio con muchas posibilidades, hay mucha gente que le gusta salir, que le gusta moverse, que tiene inquietudes, es un barrio muy plural, pienso que se encuentra sabor, se encuentra gusto en Ruzafa. There's a concert hall in Vienna where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues.
Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of fresh... Espero que la gente de Ruzafa se encuentre a gusto con nosotros, ¿no? Take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. En este momento estamos con Vicente, que Vicente es el responsable, o el, ¿cómo se podría definir? ¿Cuál es el trabajo de Vicente? Autónomo, el que hacer de todo, ¿sabes? Autónomo, ni te puedes caer enfermo, tienes que fregar, poner, servir, ajustar, hacer de todo. Autónomo, la palabra ideal es autónomo. Pero fundamentalmente en este momento, Vicente, ¿qué trabajo hace en Sabor? ¿Cuál es su trabajo fundamental? Normalmente estoy en sala, pero bueno, hay algunos días que no tenemos todo el equipo completo, entonces tengo que ayudar a hacer pinche de cocina, ayudo un poco en cocina. Sabemos que estás abriendo otro restaurante, pero todavía no queremos anunciarlo hasta que no esté en esas Estáis condiciones. invitados, cuando lo abramos estáis invitados. Muchas gracias. A una gran inauguración. Queríamos preguntarte una cosa, Vicente. En el barrio de Ruzafa también hemos entendido que tú eres el presidente de la Asociación de Hostelería y Ocio que ha surgido en el barrio. Sí. ¿Qué es lo que crees tú que el barrio de Ruzafa necesitaría desde el sector de hostelería y ocio? Si tuviésemos que hablar con alguien en este momento para que nos estén viendo, lo van a estar viendo precisamente dentro de muy poco, ¿a quién nos dirigiríamos? ¿Y qué diríamos? Necesitaríamos que la gente que viene a Ruzafa pudiera aparcar o bien en sitios concertados a un precio razonable o bien que hubiera un aparcamiento público libre, vamos, que se pudiera aparcar para que la gente paseara por Ruzafa, que está quedando muy bien, que pudiera comprar y que luego lógicamente o bien comiera o cenara en nuestros restaurantes. ¿Cuánto tiempo lleva Sabor en Ruzafa? 9 años. Y en estos 9 años, ¿has notado cambio en Ruzafa? ¿Cómo vendes, o sea, cómo se ofrece Ruzafa en este momento? Ruzafa es un barrio tranquilo, es un barrio multicultural, es un barrio con una gastronomía precio medio, muy asequible a todos los bolsillos y donde tienes desde el típico tapeo, tienes restaurantes con un poco más de nivel, tienes tabernas como la nuestra, que puedes compartir platos, y tienes luego sitios de copa muy tranquilos y muy bien adaptados al entorno que tenemos nosotros en este momento.